Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y en este video vamos a hablar sobre la probabilidad de golpe crítico. Te voy a estar contando todos los secretos, además te voy a dar las fuentes de obtención y bastantes detallitos alrededor de este atributo adicional que realmente creo que es de las fuentes más gratuitas para aumentar el daño en Diablo Immortal. Este video lo voy a dividir en cuatro partes. Una va a ser la información básica que puede interesarte si no conoces todos los detalles. También te voy a hablar del daño crítico y cómo se nerfea en PvP, tanto la probabilidad de golpe crítico como el daño de golpe crítico, penetración de armadura y esas cosas que tienen que ver con la probabilidad de golpe crítico. Luego te lo voy a comparar con la resonancia, con el índice de combate y con fuentes de aumento de daño para que veas más o menos la rentabilidad que tiene. Y ya por último te voy a dar todas las fuentes de obtención para que puedas construir tu personaje de la mejor manera. Primero, ¿cómo funciona? Bueno, a ver, la probabilidad de golpe crítico lo que hace es darte una posibilidad de que hagas el 200% de daño, ¿no? El doble de daño. Tú aumentando sus valores tienes más posibilidad de que esto se cumpla, hagas el doble de daño, pero además, si lo combinas con daño de golpe crítico, que es otro atributo adicional, puedes aumentar por encima de ese 200% otro poco más. Si tú subes daño de golpe crítico, por ejemplo, en este caso, puedo aumentar 6%, tendría un 206% de daño cuando se ejecute un crítico por parte de mi personaje. Además de eso, si nosotros tenemos altos valores de penetración de armadura, también podemos acumular otro daño por encima de ese 200%, ¿no? En función de nuestra dificultad de Averno, ¿no? Para lo que tiene que ver con PvE, si nosotros superamos determinado umbral, yo estoy en Averno 2, pues podemos aumentar una cantidad de daño crítico extra. Y en este caso es 50%. Dígase que yo actualmente, si se me activa un golpe crítico, hago 256% de daño con un ataque que haya salido crítico. Hasta aquí tengo que decirte que la probabilidad de golpe crítico viene siendo el de los tres parámetros el más importante. Si no se activa un golpe crítico, a ti no te sirve para nada el daño de golpe crítico, ni te sirve para nada la penetración de armadura. Así que tener este valor lo más alto posible es lo más recomendable. Sumado a esto, tengo que comentarte que la probabilidad de bloqueo es la antagonista de la probabilidad de golpe crítico, pero un jugador nunca va a poder bloquear un golpe crítico. Si tú estás haciendo PvP, o sea, y estás peleando contra un tanque, por ejemplo, yo que me construyo bastante tanque, que tengo bastante probabilidad de bloqueo, no puedo bloquear un golpe crítico, porque la probabilidad de bloqueo lo dice así, nunca bloqueará golpes críticos, haciendo que un personaje que está construido a probabilidad de golpe crítico siempre tenga ventaja. Recuerden también que un jugador que tenga mucha armadura va a negar el aumento de daño por parte de la penetración de armadura. Si tu penetración de armadura no es más alta que mi armadura, tu golpe crítico no va a aumentar daño por encima, solo va a ser el 200% de daño, ¿no? Más el daño de golpe crítico que tú tengas. Y ya saliendo un poco del tema básico, tengo que decirte que el cap máximo que tú puedes obtener de probabilidad de golpe crítico es 100%. Tú puedes aumentar hasta 100% tu crítico. Ahora te voy a comentar un poco sobre qué creo sobre estos dos atributos para PvE y PvP. Primero PvE, lo que es probabilidad y daño de golpe crítico realmente son muy buenos. Yo, si te estás construyendo solo para PvE, creo que estos dos son una manera muy rentable, muy rentable de aumentar tu daño. Te vas a dar cuenta de que realmente vas a derretir a todos los enemigos mucho más rápido si te enfocas en ellos. Ya en lo que respecta a PvP, cambia un poco la cosa. Y primero te voy a comentar sobre la probabilidad. La probabilidad de golpe crítico en PvP se va nerfeando progresivamente. A medida que tú vas aumentando cada vez más los valores de probabilidad de golpe crítico, va a nerfearse cada vez más. Si tienes pequeños valores, se va a nerfear un poquito, pero ya cuando tienes bastantes, te vas a dar cuenta de que renta bastante poco enfocarte en ella. Y en lo que respecta al daño, tengo que decirte que no renta para nada aumentarlo para PvP. Porque desde el principio, desde pequeños valores, se nerfea en un 70%. Y esto no cambia. A medida que vas aumentando, se nerfea la misma cantidad y la verdad que se aprovecha bastante poco. Si tuviera que decirte también, comparado con otros atributos que son importantes, como por ejemplo el índice de combate, tendría que decirte que la verdad es que el índice de combate es muy básico y si tu actividad actual de dificultad requiere un valor de índice de combate, pues lo más importante es aumentar el índice de combate. Pero va a llegar un punto donde el índice de combate no va a ser un problema, ya vas a tener el que necesitas y en este caso te pueden caer piezas, por ejemplo, de armadura legendaria que te den probabilidad de golpe crítico y efectivamente en ese caso sí aumentar la probabilidad de golpe crítico es mucho más rentable porque vas a mejorar el daño en general de tu personaje. Si lo comparo con la resonancia,
tengo que decirte algo por el estilo. Para lo que es actividad PvE, es mejor tener probabilidad de golpe crítico. Ya para PvP, la verdad es que tener resonancia es bastante más rentable en la mayoría de los aspectos porque la resonancia no se nerfea en PvP y la probabilidad de golpe crítico sí. Y ya para lo que tiene que ver con daño, ¿no? Daño neto, aumentarlo, la verdad es que van de la mano. La probabilidad de golpe crítico y el daño. Aumentarlo los dos es lo mejor, sobre todo para PvE, pero ya en PvP es un poquito distinto. Si eres una clase de daño, o sea, full daño, si eres un cazador de demonios, un tempestario, ¿no? Si estás enfocado en hacer daño en tu actividad PvP, sí, efectivamente aumentar daño y probabilidad de golpe crítico las puedes subir las dos, las que puedas. Pero puede darse caso de que tú entres a PvP y tengas bajo índice de combate, ¿no? ¿Qué haces en este caso? ¿Te sigues aumentando índice de combate o te aumentas probabilidad de golpe crítico? Yo creo fielmente que si no puedes alcanzar a jugadores porque estás muy atrasado en el contenido, tienes, no sé, actualmente 37.000, por ejemplo, de índice de combate, me parece que es un índice de combate bastante bajo, y la mayoría de los jugadores están sobre los 40.000, 39.000 como mínimo. Pues en este caso sí, aumentar la probabilidad de golpe crítico es mucho más rentable porque tú de ninguna manera vas a alcanzarlos con tu índice de combate y aumentarte un valor que haga el doble de daño te puede ser muchísimo más rentable. Y ahora te voy a comentar las fuentes de obtención. Y aquí hay detalles, porque están divididos en tres bloques. Tú puedes obtenerlo de manera pasiva, lo puedes obtener de gemas y lo puedes obtener de gemas legendarias, me refiero. Y lo puedes obtener también de fuentes no nerfeables, que no se nerfean en PvP. Y ya vamos a llegar ahí porque esas tienen un detalle importante que tienes que conocer. Las fuentes que son pasivas. Primero hay que decir que ningún jugador empieza con cero de probabilidad de golpe crítico. Todo el mundo empieza con 3%. Y esta vendría siendo la primera fuente que no es que sea demasiado secreta porque está ahí siempre contigo, pero empiezas con 3%. La segunda fuente son las armaduras legendarias. En la armadura legendaria tú puedes tener la magia, aumentar probabilidad de golpe crítico en X porcentaje. Cuando tienes una sola magia, siempre te va a dar, bueno, siempre no, lo máximo que te puede dar son 5%, ¿no? De este atributo, acumulándolo solo en el casco, en el hombro, en las dos armas y en las dos armas secundarias. Ahora, cuando te sale en una pieza que tiene dos magias, el máximo es 4%. Si te enfocas en conseguir solo probabilidad de golpe crítico y tratando de conseguir el valor más alto, puedes conseguir 5% por cada una de estas piezas, siendo un total de 30%. La siguiente fuente de las últimas que han sacado son las runas. Con las runas, con esta específica, tú puedes aumentar 4% de probabilidad de golpe crítico en el arma secundaria. Y como son dos armas secundarias, son un 8%. Ojo con esto, porque realmente es bastante. Se nerfea en PvP el igual, pero aumenta bastante esos valores, ¿no? Si tú te enfocaste, por ejemplo, en conseguir en todo el equipamiento legendario un 5%, pues ya con 8, 4 aquí, 4 extra por las runas, son 38%, que ya es un número serio. Además de eso, con los familiares, de manera pasiva, recuerden, estamos en las fuentes pasivas, tú puedes obtener este valor con los rasgos. Con los rasgos legendarios tú puedes acumularlo, incluso con acá, con el rasgo mutilar, y puede llegar aproximadamente a un 8% más o menos si lo logras acumular en los 4 familiares que pueden obtener ese rasgo actualmente. Los familiares que pueden obtener el rasgo que da probabilidad de golpe crítico son el varo, el garra de cría, también lo puedes obtener del gatico y también lo tienes de el caminante del terremoto. Hasta más o menos un 8% es lo que puedes conseguir. Por cierto, si has llegado hasta aquí en el video, recuerda suscribirte y darle un me gusta, que después se te olvide. Fuera de esas fuentes pasivas también hay dos fuentes, pero que son menos importantes. Por ejemplo, está el infeligario, que lo que ocurre con el infeligario es que solo puedes aprovechar esa bonificación, ¿no? En las actividades que tienen que ver con el infeligario o con las fisuras de desafío, que realmente no son de lo que hacemos todos los días, pero bueno, ahí está, también lo puedes aumentar de esa manera y bueno, lo menciono. La otra fuente, que es un poquito rara también, no es fácil de controlar, es con los remanentes de la cofradía. En la cofradía hay algunos remanentes que aumentan la probabilidad de golpe crítico, piensa acá, en un 1%, ¿no? Y aquí hay algunos que te pueden aumentar un poco con determinadas condiciones y son fuentes pasivas, entonces las menciono, sé que es difícil controlarlo, pero aquí está. Ya hasta aquí tienes las fuentes pasivas para aumentar probabilidad de golpe crítico. Y si te fijaste, puedes llegar aproximadamente a un 50%, que es muchísimo.
Y realmente para todo lo que tiene que ver con actividades PvE e incluso PvP también te va a aportar bastante más daño del que probablemente tienes ahora mismo. Y ahora te voy a comentar las gemas legendarias, que hay una que también te da de manera pasiva probabilidad de golpe crítico, que es el caso de Ojo Adversánico en su segundo efecto. Te puede aumentar un 2%, pero la verdad es que la mayoría de los jugadores no va a usar esta gema por demasiado tiempo, aunque es bastante buena para hacer contenido PvE. No creo que la usen demasiado tiempo ya cuando quieran hacer PvP, pero igual la menciono. La siguiente gema es Lamento de la Madre, que ya aquí se empiezan a cumplir características un poquito más especiales, porque aunque te aumentan probabilidad de golpe crítico, lo hacen de manera temporal y requieren de una condición para activarse. En el caso de Lamento de la Madre, cuando infliges daño, tiene un 20% de activar un buff que va a aumentar tu probabilidad de golpe crítico. En el primer nivel es un 12% durante 6 segundos. Y esta gema ya hace que tu personaje realmente se ponga bastante fuerte, pero por momentos específicos, cuando se te active la gema. Y además, con la gema Consecuencia Caótica tenemos un efecto muy parecido, pero que se activa 100%. No necesitas una probabilidad, ¿no?, de que se active. Es una gema ya de 5 estrellas, que es bastante más poderosa que el Lamento de la Madre, y va a ser por el estilo. Durante 6 segundos te va a dar 12% de golpe crítico. Datos relevantes es que ambas se pueden stackear, se suman. Si ambas se activan al mismo tiempo, en rango 1, por ejemplo, esta te va a dar 12, la otra te va a dar 12, son 24% sumado a tu pasivo. Todo esto se suma y durante el tiempo que dure el efecto vas a tener todo sumado, ¿no? Y vas a hacer muchísimo más daño. Ahora te voy a comentar las fuentes de obtención de probabilidad de golpe crítico en los sets verdes, ¿no? En el set de conjunto. Y el primero es el de Llamado del Pastor a los Lobos, que con 4 piezas va a aumentar 3% de crítico por cada invocación que tú tengas. También está por acá Premio de Día Lóbrego, que por 4 piezas vas a aumentar 22.5 durante 3 segundos después de hacer una habilidad de avance rápido. Y por último, Banquete de Ojos, que con 4 piezas igual aumenta tu probabilidad de golpe crítico en 2.5% por cada enemigo que tenga un efecto de daño continuo, hasta un máximo de 10, ¿no? Un 25% de aumento. Las siguientes fuentes son el Paragon. Y en este caso, la primera sería Juicio, acá en el Paragon Exterminador, que luego de derrotar a 5 monstruos, tu siguiente ataque es un golpe crítico garantizado. Esto no es una probabilidad, básicamente esto es que sí o sí te va a dar, pero bueno, es un crítico, lo menciono. La siguiente está en el árbol de Gladiador, se llama Abrumar, y por cada jugador que derrotas va a aumentar tu probabilidad en un 3% y se acumula hasta 5 veces. Lo que pasa es que estas acumulaciones se van a eliminar si te derrotan. También está Sobreviviente con operaciones encubiertas, que va a aumentar en un 2.5 por cada clase diferente que tengas en tu grupo. Luego tenemos en el árbol de Hondero Formidable, que mientras tengas 10 o más acumulaciones de dinamismo inadvertido, vas a obtener Formidable, que aumenta en un 6.5 tu probabilidad de golpe crítico. Con Furia, también al usar una habilidad en combate, aumentas esa probabilidad en un 1% durante 10 segundos. Y esto es acumulable hasta 5 veces, pero la verdad es que también puedes acumularlo hasta 10 veces si usas superioridad. Aquí mismo, en el árbol de Hondero, con la habilidad Buen Ojo, si eres una clase de rango, por cada metro que haya entre tú y tu enemigo, vas a aumentar la probabilidad de golpe crítico contra él desde un 2 hasta un 8%, ampliando esto también un poquito más hasta un 3% si activas precisión. Y ya por último, en el árbol Heraldo, también puedes aumentar con esta habilidad que se llama Acero Pulido un 20%. Esta habilidad se activa activando también esta que se llama Emboscada y encadenado con esta que se llama Desenfoque, que tiene que ver todo con habilidades de avance rápido. Bueno, vas a aumentar también un 20% de probabilidad de golpe crítico. Aquí también hay otra fuente, pero es un poco dudosa, que tiene que ver con Urgencia Salvaje y esta de acá, Urgencia Fatal, que dice que aumenta en función de tu velocidad de movimiento. Yo he estado haciendo pruebas y realmente el valor no se muestra en el personaje, por lo que no me parecen demasiado fiables, pero bueno, dice que aumenta, pero sinceramente no te las recomiendo. Ya por último, y muy importante, es que el set verde y el Paragon no se acumulan entre ellos. No pasa igual que con las fuentes pasivas, que a medida que tú vas acumulando de varias fuentes, vas aumentando el valor total de tu probabilidad de golpe crítico, ¿no? Y por ejemplo, actualmente yo con este 31% es totalmente pasivo, se ha ido acumulando de varias fuentes. Lo mismo pasa con las gemas legendarias, que Lamento de la Madre y Consecuencia Caótica se activan las dos al mismo tiempo y se suman no solo entre ellas, sino que también con tu pasivo acumulado.
En el caso del set verde y el Paragon, se suman con el pasivo y con las gemas legendarias, pero solo se suma el valor más alto. Si tú tienes dos sets equipados, dos sets verdes, y se activan sus efectos a la misma vez, solo va a prevalecer el que mayor valor te dé en ese momento, durante ese tiempo. Se va a acumular con todo lo demás, pero solo se va a activar uno. Por ejemplo, si tienes también banquete de ojos, ¿no? Y se activa este segundo efecto para aumentar según la cantidad de enemigos con efectos de daño continuo, pero al mismo tiempo usas una habilidad de avance rápido, probablemente se active el que más valor te esté dando en ese momento y se va a acumular con la fuente pasiva y la fuente de gema legendaria. Siendo que tener dos sets verdes que te aporten probabilidad de golpe crítico sea incluso en momentos poco rentable. Y lo peor es que esto también ocurre con el Paragon, que no solo las mismas habilidades dentro del mismo Paragon no se acumulan, sino que con el set verde también entran en conflicto, haciendo que si tú te aumentas tu probabilidad de golpe crítico con una habilidad de tu Paragon, lo que va a ocurrir es que si tu set verde también activa un aumento, pues va a prevalecer solamente el que más alto, el que te dé el valor más alto, ¿no? Entonces no se acumula y esto es importante que lo sepas a la hora de tú construir tu personaje porque puede que estés poniendo valor extra pensando que vas a hacer cada vez más daño y la verdad es que con la sincronía, o sea, la sincronía va y no te acompaña y no te aporte todo lo que tú crees que te está aportando, ¿no? Y no hagas tanto daño. Entonces, importante que sepas esto. Se acumulan entre todas la fuente pasiva, las gemas legendarias y este último bloque que te comenté que tiene el set verde y el Paragon, pero tanto el Paragon como el set verde entran en conflicto y en este bloque no se estaquean entre ellos. Y ya, gente, poco más que añadir. Si te ha gustado el video, te recuerdo que puedes darle un me gusta. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Traigo contenido seguido sobre Diablo Immortal. Déjame un comentario sobre qué crees sobre esto, ¿no? Te voy a dejar este video por acá, donde te comento cómo aumentar también el índice de combate, que me parece que es súper importante para progresar en el juego. Así que ve a verlo. Y ya, gente, es todo.